El tema para comentar es dilucidar cuál es el papel real de Putin en su presencia militar de Rusia en Siria. Ese es el tema. Y en relación con los objetivos de Estados Unidos, porque la última noticia que leímos después de nuestra intervención es un acuerdo de Estados Unidos con Rusia para coordinarse en los bombardeos, lo cual es un dato más que se aproxima a mi interpretación del papel político y la finalidad estratégica que persigue tanto Washington como Putin en la zona. Así que doy la palabra a José María. No tengo hoy una información especial de ninguna fuente que pueda aportar más luz a lo que ayer ya decía Agustín, y espero que hoy con la ayuda de Raúl pues podamos también tener más puntos de vista. Lo que sí está claro, y estos son hechos, es que la aviación rusa está destrozando al ISIS, al Daesh, y que Putin pues está contando cada vez más con un apoyo, un agradecimiento, al principio tácito, pero cada vez más declarativo por parte de Alemania y de otros países de Europa. Yo querría hoy, como ayer Agustín comentaba, por qué no atacaba el Daesh a Israel, sí. Yo quisiera centrar mi intervención de hoy en aportar información sobre la naturaleza del Daesh, porque si no vamos a las fuentes y al principio y a su naturaleza, es más difícil comprender por qué actúan o dejan de actuar de una manera o de otra. Sin duda. Entonces, como introducción, yo quiero decir que la naturaleza del Daesh, de lo que conocemos hoy como el Estado Islámico, ISIS, ISIL, Al-Dawla al-Islamiyya, tiene muchos nombres, pero yo le voy a llamar Daesh. Entonces, su naturaleza es yihadista, takfirista, suní. Yihadista, todo el mundo sabe lo que significa. La yihad es la guerra santa. Entonces, ellos hacen la guerra santa. Son takfiristas. ¿Qué es el takfirismo? Pues es una corriente considerada herética por la ortodoxia musulmana que consiste en negar la condición de verdaderos musulmanes a todos aquellos cuyos dogmas o ritos no coinciden al 100% con los propios. Digamos que los takfiristas, que son los del Daesh, yihadistas takfiristas, excomulgan a todo el resto de todos los musulmanes del mundo. Y además tienen derecho, según ellos mismos, y es legítimo exterminarlos o esclavizarlos. A los falsos creyentes, y esta es la clave. Perdona, ahí estás contestando a una de las preguntas que formuló ayer Agustín y yo le respondí, que el odio, la venganza, la represión, en donde hay fanatismo, y evidentemente lo hay en este asunto que estamos hablando, es más contra el que se considera heterodoxo que contra el enemigo común, por ejemplo Israel. Israel en este caso. Que no quiero decir que no vayan o que no quieran atacar a Israel, pero lo primero que ellos intentan es establecer el califato en la zona de musulmanes. Y la pureza. Eso es, la pureza propia. Claro, y tirando de este hilo, que ya hemos visto que es un grupo yihadista, takfirista, también hay que decir que es un grupo suní. Sí. Y los sunitas, como ya explicamos en otro programa, es una de las dos ramas en las que se divide el Islam. En este caso, por ejemplo, el takfirismo, que hemos comentado, que es esa exaltación de exterminio contra los infieles dentro de su propia religión, es exaltado y defendido por el wahabismo. ¿Quiénes son los wahabitas? Todo el mundo lo sabe. Arabia Saudí. El wahabismo, ellos se ofenden, ellos no quieren ser llamados wahabitas, ellos quieren ser llamados salafitas. Porque salaf al-salim significa, es la forma correcta de actuar en función a las enseñanzas de los predecesores del Islam. Entonces, el wahabismo o salafismo apoya al takfirismo, apoya al Daesh. Y entre paréntesis, el Egipto de Nasser, la revolución, ¿a qué rama religiosa pertenecía? Mire, Egipto tiene un 99% de musulmanes sunitas. Sí. Entonces, ahí también hay que decir, lo voy a analizar quizá más adelante para no quemar etapas. Como es muy conocido en Occidente el fenómeno de Egipto y las revoluciones de los militares y los hermanos musulmanes están mucho más próximos a nosotros que a las noticias sobre Siria, por eso lo he preguntado, para que se vayan comprendiendo la distribución de fuerzas según el tipo de religión de los poderes constituidos. Exactamente. Entonces, igual que ha hablado de Arabia Saudita y está también siempre Israel, el pacto y el entendimiento que tiene hoy con Egipto, para comprender mejor la situación, por eso te he hecho esa pregunta. Sí, claro, y además vamos a llegar a una conclusión que esto sí que no viene de ninguna fuente, esto es de mi propia y modesta creación hipotética, ¿no? Habiendo estudiado estas fuentes y sabiendo que ahora mismo el wahabismo, Arabia Saudita, que es sunita, está apoyando al Daesh, y que Rusia ha tomado partido precisamente por apoyar a la corriente enemiga del sunismo, que es el chiismo.
Entonces, claro, está Teherán, claro. Claro, para que nos hagamos una idea, y antes de continuar, la diferencia principal entre el sunismo y el chiismo, si bien proceden, como todo el mundo sabe, el profeta Mahoma murió sin designar sucesor. Entonces, al morir Mahoma, comienza lo que se llama el califato, ¿no? El primer califato, que son de los 3 califas ortodoxos. ¿Qué ocurre? Que al morir el último de estos califas ortodoxos, surge una corriente que dice, que es la chiita, que el siguiente califa o el resto de los califas deben ser familiares directos del profeta, de Mahoma. Entonces, los chiitas, que son minoría en el mundo musulmán, consideran completamente usurpadores a todos los califas, le hablo del año 600 y pico, a todos los que han venido después del último, que era, creo que fue... Ali. No, Ali era el chiita, después de Uthman. Eso fue Abu Bakr, el califa Omar y el califa Uthman. El siguiente ya fue Ali, y en Ali es donde se basan los chiitas. Exactamente. Porque Ali era primo y yerno de Mahoma. Sí. Entonces, los chiitas, que son de la rama, por poner un paralelismo, son como monárquicos, defienden esa línea directa sanguínea con el profeta, mientras que los sunitas defienden que es el mundo musulmán el que debe elegir a los califas. Entonces, hoy en día, después de tantísimos cientos y cientos de años, tenemos que el mundo chiita es un 15% del mundo musulmán, mientras que el otro 85% es sunita. Y ahí es donde yo veo el mayor riesgo para Rusia. Rusia está apoyando y está defendiendo y está animando a hacerse con el poder en todo el Levante fértil, que no olvidemos que es una zona, es que la civilización nuestra procede prácticamente todas nuestras creencias de allí, el Éufrates, Tigris y Nilo, lo que era el creciente fértil. Entonces, en esa zona que es eminentemente sunita, Rusia está apoyando al chiismo. ¿Y quiénes son chiitas? ¿Qué países son chiitas? De mayoría, Irán, Siria, Líbano e Irak. Y otro país que es chiita es Azerbaiyán, que tiene frontera con Rusia. Entonces, estas informaciones yo creo que nos pueden hacer ver de alguna manera por dónde van los tiros de Rusia. Por una parte, van a establecer el dominio del chiismo en una zona muy caliente del mundo musulmán, y por otra parte, de esa manera yo creo que también se curan en salud, porque Azerbaiyán, como es chiita y hace frontera, pues de alguna manera frenarían los ataques procedentes del mundo sunita. Yo tengo un listado de países, igual que he nombrado Irán, Irak, Siria, Azerbaiyán y el Líbano como países chiitas, pues los más grandes sunitas, en número de habitantes y de porcentaje de población sunita, es mucho mayor. O sea, prescindimos de los 2 países donde más musulmanes hay del mundo, que son Indonesia y Bangladesh, porque está muy lejos, eso es Asia. En Indonesia tienes 200 y pico millones de musulmanes, ¿eh? Sí. Pues bueno, dentro de la zona más próxima al Levante fértil, tenemos como país con más cantidad de musulmanes a Pakistán, que tiene 178 millones. Pero en Pakistán sunitas son el 85%. Luego tenemos el siguiente, el que usted ha nombrado, que es Egipto. Egipto tiene 80 millones de musulmanes con un 99% de sunitas. También potencial enemigo de la policía que va a establecer Rusia, que va a ser Irán, que tiene ya, no olvidemos, no digo Rusia solamente, y ahí entra también lo que ha mencionado don Antonio, es que Irán firmó hace muy poquito tiempo, en junio creo que fue, un acuerdo ya con Estados Unidos para quedarse como potencia. Entonces, de ahí viene el acuerdo estadounidense y ruso. O sea, ¿por qué los Estados Unidos se han quedado? ¿Qué Obama se le ha quedado cara de tonto? ¿Se ha quedado parado? Yo creo, sinceramente, que Rusia no ha actuado de motu propio. Yo creo que advirtió a Estados Unidos que si seguía así el tema, tenían que atacar. Lo que sí es cierto es que Rusia se ha comprometido a no llevar tropas a pie. De momento solamente ataca con aviación y con... Un momento. ¿En Siria? En Siria no hay rusos a pie. ¿Y eso es un compromiso? Eso es lo que Lavrov ha garantizado. Cuando el gobierno de Siria, Bashar al-Assad, le pide ayuda, él dice que van a ayudar y van a intentar con ataques quirúrgicos de aviación, no lo dijo, pero bueno, lo ha hecho desde el mar Caspio, que han estado bombardeando las posiciones del ISIS, que por cierto están destrozadas. Bueno, para no salirme y no irme al tema bélico, y acabando con lo que estaba comentando de sunitas... Sí, porque hay que dar la palabra a Agustín. Claro, efectivamente, también quiero que Agustín dé su parecer y Raúl. No olvidemos también Turquía. Turquía tiene 75 millones de musulmanes, con un 85% sunitas y un 15% de chiitas, y con un problema tremendo, que es el pueblo kurdo. El pueblo kurdo es el único pueblo indoeuropeo que no tiene un Estado. Está repartido, pero es que son 60 millones de personas. 60 millones, ahora son sunitas, pero es que los kurdos proceden del yazidismo, que es preislamista.
Sí. Entonces, claro, no son considerados puros del todo por el resto de musulmanes. De hecho, no tienen ni siquiera un estado propio, pero son 60 millones de tíos. Entonces, lo que ocurrió ayer en Ankara, el ataque terrorista, a 3 semanas de las elecciones de Erdogan, parece que también hay voces que dicen que se intenta provocar algún tipo de guerra civil en Turquía, apoyando al pueblo kurdo. Bueno, hay muchas, por eso digo que analizar este tema es muy complicado, porque el mundo musulmán es muy complicado. No, sobre todo porque ese atentado coincide nada menos con el ataque de Occidente y de la OTAN a Rusia, haciéndola culpable intencionadamente de la violación del espacio aéreo turco. También es cierto. Cuando además los rusos, ya lo dijo ayer Agustín, se habían disculpado y Turquía había aceptado las disculpas. Bueno, realmente este tema es una salsa con muchos ingredientes. Hay un enjambre aquí de guerras, yo creo que a varios niveles. Yo lo situaría a 3 niveles. Primero está el conflicto entre todo esto que has hablado, ¿no? Entre chiitas, sunitas, wahabistas, yihadistas, los kurdos que están por ahí también, que son un pueblo con identidad propia que no tiene Estado, un poco al estilo de los gitanos, ¿no? Y que también llevan siglos que han sido muy perseguidos y que están buscando su espacio en el mundo. Por encima de estos conflictos y de estas guerras civiles que debe de haber entre ellos, hay unos intereses de las oligarquías locales, de las corporaciones, de las monarquías del Golfo, que también estos pequeños países, Qatar, Bahrein, que también tienen cosas que decir, además de Israel, que está allá al lado. Damasco está a 150 o 200 kilómetros de Tel Aviv, es decir, es que están al lado. Y Israel sigue bombardeando. Es la única potencia expansionista y ahora mismo con el tema de los altos del Golán están, bueno, un terreno que a él le vendría muy bien. Y por encima de este nivel de conflicto se superpone otro nivel que es ya a nivel geopolítico, geoestratégico entre Rusia y Estados Unidos. Aquí está en juego la hegemonía mundial, está en juego cuál es la moneda reserva. Si realmente va a seguir siendo el dólar, esto puede suponer para el PIB de Estados Unidos el hecho de exportar la moneda entre un 30 y un 40% del PIB. Por otro lado, Rusia tampoco quiere perder la base de Tartus. Putin aprovecha para probar las armas nuevas, están invirtiendo mucho en armas, entonces también quiere decir, bueno, pues aquí estoy yo y toda esa inversión que se está haciendo, pues bueno, que es que se vea y lucirla un poco, ¿no? Por otro lado, Putin, después de la experiencia que tuvo en Chechenia, también tiene mucho respeto al mundo musulmán. O sea, realmente, bueno, vosotros supongo que igual vais por el metro de Moscú. ¿Y el fracaso de Afganistán? El fracaso de Afganistán, sí, que ha sido donde han muerto al final. Bueno, hay monumentos en Rusia y en Bielorrusia a todos los soldados que fallecieron allí en Afganistán. Entonces, Putin también tiene su espina clavada con los musulmanes después de lo que ocurrió en Chechenia. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy complicado con muchas agencias de inteligencia mareándolo todo y realmente es muy complicado saber qué es lo que pasa, cuáles son los matices. Yo creo que es tal el enjambre de intereses que hay que realmente es complicado tener un criterio unívoco. Pero cuando hay esas complicaciones, que es muy difícil diagnosticar y establecer líneas de hegemonía o de empate, yo siempre sigo un consejo que aprendí en Gramsci, que para no confundir nunca tu interés o tu deseo con la realidad, aparta el deseo para aquellas situaciones donde tienes que elegir tú. Entonces sí, tienes que elegir lo que más te convenga, aunque favorezca a tu enemigo. Esas son palabras literales de Gramsci. Pero cuando no está en juego la propia vida, como es el caso nuestro de España, aunque Europa a muy largo plazo tiene mucho en juego por su pasividad, inacción y sus continuos errores, tanto en Ucrania como ahora en Siria. Prácticamente es que no existe. Bueno, en Ucrania desgraciadamente ha dado señales de que existía para mal. Pero en fin, lo que quiero es llamar la atención de que por muy complicado que sea un asunto, un comentarista, una persona que toma la responsabilidad de hablar en público, no tiene más remedio que arriesgarse. Aunque se equivoque, pero basándose en el análisis y en las pruebas, tiene que dar una hipótesis. Eso lo digo nada más para decir que es cierto lo que dice Agustín, pero nosotros tenemos que mojarnos. Y el criterio para mojarnos nosotros es un criterio político, porque nuestro deseo no nos va a confundir. Si nuestro enemigo está venciendo, tenemos que decir lo que está venciendo. Pero si hay una esperanza para la libertad en Europa, tenemos que saber distinguirla y saber quién acerca más la libertad a Europa, ¿Estados Unidos o Rusia? Yo creo que aquí el tema de fondo al final es aislar la unión que están haciendo entre China y Rusia, que prácticamente sería invencible.
Yo creo que la guerra de Irak, la guerra, todo este polvorín que hay montado, al final el tema es estrangular el flujo de energía a China y el tema de mantener el dólar como moneda reserva. Yo creo que esos son los dos temas clave. Bueno, económicamente, la reserva de Estados Unidos es que le ha permitido ser la potencia hegemónica. Sin ese medido hubiera sido imposible, porque hay una manera muy sencilla de describirlo. Es que gracias a que es moneda de reserva, Estados Unidos en realidad no tiene inflación. Exporta la inflación. Claro, puede hacer todos los billetes que quiera, de dólares, porque sabe que a los bancos centrales se quedan, los retiran de la circulación, por lo tanto los precios no suben en Estados Unidos, aunque la fábrica de monedas esté en marcha todo el día. Correcto. Precisamente eso fue uno de los motivos de las guerras que ha habido ahora en Libia y en Saddam Hussein. Todo el que se quiere apartar de la moneda de reserva del dólar y hacer transacciones de compra de petróleo, por los petrodólares, fuera de la moneda reserva, se encuentra con la sexta flota. Bueno, no tan brutal, pero en fin, algo hay. Bueno, la experiencia, la historia nos dice que prácticamente ha sido así. Es decir, Gaddafi era malo malísimo, pero hacía negocios con toda Europa. En el momento que él quiso hacer su propia moneda, quiso hacer sus campos de regadío, de hacer del norte de África un vergel, bueno, se encontró con problemas y ahora todo eso ha sido destruido, su moneda ha acabado. ¿Quieres darle alguna pregunta? Establecer un diálogo con tu compañero más cercano en el espacio, que es Raúl, en Moscú, puesto que tú estás en Minsk. Raúl. Sí. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Ты говоришь по-русски, да? Хорошо, да, я говорю. Отлично, отлично. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco cuál es tu visión, por favor. Muy bien, pues me gusta mucho lo que habéis dicho, ambos, José María, como tú, está muy bien, es exacto. Y el tema musulmán, pues es muy importante aquí. Es muy importante. No solo es la clave Estados Unidos, Rusia, que claro que es importantísimo. Pero vamos, aquí hay un problema muy grande entre los musulmanes también. El tema wahabita es muy importante. Yo tengo un amigo, fue militar, ahora retirado, pero todos sus amigos siguen siendo militares. Entonces me dan muy buenas informaciones. Como los wahabitas, algunos grupos de Arabia Saudí, algunos wahabitas están haciendo subastas de sus propios familiares, hijos por ejemplo, para ser terroristas suicidas. Eso por ejemplo lo sabe muy poca gente. Sí, ¿en qué consisten esas subastas? Esas subastas, se subasta por ejemplo la vida del hijo, la vida del familiar o del hijo. Millonarios empiezan a pujar en Riyals. Ellos tienen ya detectado dónde van a atentar, por ejemplo. ¿Pero quién puja? ¿Más de un grupo? Pujan millonarios, claro, supongo que pertenecen a diferentes familias de muchísimo dinero, les arengan en salas grandes, es increíble. Entonces yo no sé el atentado que hubo ayer en Turquía, si pertenecerá a esto, no lo sé, evidentemente, pero vamos, podría ser. O sea, están desestabilizando todo. La pregunta mía no iba por ahí, es, para que haya subasta, se necesita que hayan dos mínimo personas que no tienen los mismos intereses, porque no se va a subastar uno perjudicando al otro si tuviera los mismos intereses. Entonces, como ha hablado de subasta, ¿qué intereses distintos hay en la subasta? No de simples millonarios, porque sería un comprador, no subasta. Lo que sería un artificio, quizás, para hacer un mercado único, no lo sé. Es extrañísimo, pero es que no lo conozco bien, son informaciones que me han dado militares rusos. Es que esta gente es peligrosísima, vamos. Hombre, estos grupos wahabitas de verdad que es que además quieren destruir a su propia gente. Como ha dicho José María muy bien, y usted, no les importa la vida de otros musulmanes, solo lo que digan los suyos, y están dispuestos a todo, además. Raúl, sí. Yo tengo una pregunta, soy José María. Yo he leído ayer o antes de ayer en Kommersant, el periódico ruso, que el ministro de Asuntos Exteriores wahabita de Arabia Saudí visitaba hoy a Putin, pero de una manera además extraoficial. Sí, ¿no? Sí. No hay programada. Da la impresión de que va a rendirse. Están muy preocupados ellos, los árabes. Sí. Ahora han visto que no eran palabras, han visto que Putin ha dicho ¿cómo? No, Putin lo que quiere hacer, yo creo. Claro, ha habido una propaganda grandísima con lo de Ucrania, grandísima, en contra, cuando realmente él no ha provocado este problema. Pero claro, lo tenemos encima. Somos vecinos y los ucranianos son rusos en gran medida, no todos, los del oeste sobre todo no se sienten así. La historia rusa. Es evidente, la historia es el mismo pueblo y es la misma cultura. Pero él ha pensado que bueno, que tiene aquí una buena oportunidad para demostrar que lo que dice Rusia se hace y se cumple. Entonces, ¿cómo pueden estar ahora en contra de él
si está atacando a los terroristas, que todo el mundo decía, son terroristas, claro, los del Estado Islámico. Lo está haciendo, está reventándolos con los aviones. Están prisioneros de la propia propaganda. Efectivamente, entonces ahora son prisioneros, ¿qué pueden decir? Ahora lo que han empezado a decir es esa palabrita de moderados. Sí, exactamente. ¿Qué es esto de oposición moderada? Ya hablamos ayer de ese tema y me reía de él. Es clave. Y yo sé que es una palabra clave. Porque María Zaharova, portavoz oficial de la Cancillería rusa, bueno, que trabaja con Lavrov es muy brillante, María Zaharova es muy brillante también, pues ha empezado a decir esto. Por favor, explíquenos, señores americanos y de Europa y de la Unión Europea, ¿qué es moderado? Lo que hace unos meses eran terroristas terribles que cortaban cabezas, ahora empiezan a ser moderados, mañana van a ser buenos. Sí, claro. Eso es lo que queremos saber, señores. Contéstennos. En una intervención de unos 51 minutos, bueno, fue espectacular. Pero fíjate lo que te digo, lo que es el idioma. Sí, yo no tenía informaciones directas como vosotros. Solamente el hecho de que digan moderado por el idioma, salté. Pero como un tigre, digo, eso es mentira. Eso no existe. El grupo de terroristas moderados, ¿eso qué es? ¿Cómo va a ser un rebelde moderado? Entonces no es rebelde. Pero quiero decir, como el idioma, la propaganda no domina el idioma. ¿Por qué no lo domina? Sí. Porque no son filólogos. Están utilizando el significado vulgar y corriente de las palabras para mentir, para cometer falsedades. Entonces el idioma mismo los traiciona porque tienen que acudir a palabras como rebeldes moderados y eso denuncia ya la propaganda y la mentira. Pero solamente para quién, para los que estamos siempre con la cabeza despierta, para analizar todas las contradicciones del lenguaje. El uso indebido de las palabras refleja siempre o casi siempre una intencionalidad política. Y eso lo aplico yo a que yo no sabía nada de vuestras informaciones, nada más que ver rebeldes moderados, digo, ya está, falso. Moderados, claro. Pues Raúl y Agustín, yo no sé si vosotros pensáis que es posible que caiga la casa de Saud en Arabia Saudita, porque realmente se han empantanado en Yemen y la casa de Saud, que antes estaba muy apoyada por Estados Unidos, parece ser que comienza a dejar de estarlo, dado que los estadounidenses dejan de tener intereses petrolíferos allí. La caída de los precios del petróleo, bueno, parece ser que les mueven la silla a los de Saud. Fíjense que la casa de Saud lleva en Arabia Saudita desde prácticamente 1500 años. Es que es una barbaridad. Eso procede de que un tal Al-Bahad, que creía que los suníes estaban siendo corrompidos, se alió con Muhammad ibn Saud, que fue el iniciador y amigo de nuestro querido Juan Carlos de Borbón. Entonces parece que se mueven la silla a Saud a ver si se contagia y le mueven la silla a Borbón también. Hombre, evidentemente son los aliados de Estados Unidos y el peón que tiene ahí Estados Unidos, muy importante. Pero yo sí les veo mal. Yo incluso he oído que está enfermo, no lo sé, eso no lo sé, y que están muy nerviosos sobre todo. De hecho, esto que comentas que quiere ir a ver a Putin, está muy nervioso. Ahora os pregunto a los tres, ¿cómo interpretáis el acuerdo, o al menos la prensa ha publicado como tal, entre Obama y Putin sobre la coordinación de los planes recíprocos de bombardeo en la zona caliente de Siria? Pues casi que lo diga Agustín, que a mí me da la risa, porque es que, vamos a ver, que Estados Unidos ha estado bombardeando la zona durante mucho tiempo y no ha conseguido nada. Entonces yo no sé qué quiere coordinar Estados Unidos. Para no interferir los aviones rusos y los de Estados Unidos, para evitar... Pero si ya Rusia ha declarado una zona de no sobrevolar toda esa zona, entonces lo único que yo creo que... el hecho, y que eso es verdad, que hay ese acuerdo de coordinación para evitar daños no queridos de uno y otro. Yo lo interpreto simplemente como que Rusia les ha dicho a los americanos, ni os acerquéis, y ya está. No creo que haya otro tipo de... No sé, yo en cambio lo he visto como un dato, al estar en la prensa mundial, sobre todo en la de Estados Unidos, veo como un dato significativo del acercamiento, de una manera indirecta, pero acercamiento de Estados Unidos a Rusia, porque la iniciativa ha partido de él, de esa coordinación. Y si tú me dices que no es necesario, más motivo todavía. ¿Es propaganda? Entonces Estados Unidos está dando una señal de debilidad ante Rusia. Así lo interpreto yo, don Antonio. No sé Agustín y Raúl. Es que si no se ponen de acuerdo realmente aquello sería, es decir, si se ponen allá a desarrajar bombas todo el mundo contra todo el mundo, acaba una guerra mundial. Hay que organizarse, ¿no? Oye. No, pero es que lo que dice José María es que allí no hay necesidad de ese acuerdo, porque ha delimitado muy bien Putin las zonas que va a bombardear. Bueno, ayer en Itartas, en la agencia de noticias oficial del Kremlin, decía que los aviones rusos ya tenían contacto visual
con los aviones americanos. Entonces, es decir, bombardeas tú o bombardeo yo. Entonces tal vez sea ese el acuerdo a que se refiere la coordinación. No lo sé. Lo que sí hay un acuerdo, don Antonio, es entre Rusia e Israel para que Israel proporcione datos de inteligencia para que los aviones rusos puedan bombardear mejor. Es lo último que he leído. Yo conocía esa noticia indirectamente, sabiendo que las relaciones de Israel con Rusia son buenas. Son buenas, efectivamente. Rusia ha firmado un acuerdo con Israel hace 3 o 4 meses porque se ve que hay unos yacimientos de petróleo muy fuertes enfrente de Palestina. Sí. Y se ve que el que va a sacar todo que deben ser harinas bituminosas o algo así, es decir, un petróleo denso que cuesta trabajo sacarlo, entonces se va a hacer con tecnología rusa y como es una zona también muy inestable, va a estar protegida por la Armada rusa. Yo creo que además las malas relaciones de Netanyahu con Obama también justifican la aproximación y el viaje que hizo Netanyahu a Moscú. Es que todo eso sí que lo justifica. Aparte de los intereses económicos, es que Netanyahu está siempre preocupado de que Israel no se ha lanzado al Mediterráneo. Sí, hasta donde yo sé, además, don Antonio, Netanyahu tiene buena relación porque en Rusia se protege bastante a la comunidad judía. Ya lo sé, también por la cantidad también de judíos provenientes de Rusia que están en Israel. Sí, así es. El poder económico ruso, los sectores estratégicos clave, al menos en Bielorrusia, está todo en manos de judíos. Es decir, dentro de Rusia. En Bielorrusia, yo hablo de Bielorrusia, que es lo que conozco más. Bielorrusia, sí. Allí lo que es las comunicaciones, lo que es los medios de comunicación, los negocios que funcionan, la sanidad, todo está en manos de gente hebrea. Sí. Lo que da y aquí también. Sí. Yo lo que quería decir, los rusos están muy preocupados, claro, la población, la gente, las personas, por esta intervención de Putin, que muchos están a favor, no lo ven mal realmente, pero piensan, ¿qué va a traer esto para nosotros ahora? Porque claro, aquí viven muchísimos musulmanes en Rusia. Hay cientos de etnias y muchas son musulmanas. Viven muchos chechenos, daguestanos, gente del Cáucaso, azerbaiyanos. Es muy peligroso lo que está pasando. Pero por eso, Raúl, yo interpreto que Putin apoya también a los chiitas, porque los tiene muy cerca. Es muy bien eso que haces, efectivamente. Es que está Azerbaiyán, y como socio realmente hay buenas relaciones con Azerbaiyán, con Armenia, evidentemente, pero ellos no son musulmanes. Pero claro, hay grupos, Chechenia, Daguestán, ese es el cacao que hay ahí en el Cáucaso. Ya sabes que Kadyrov se ha ofrecido a ir con sus muchachos. Se ofrece siempre. Él ya llevó un grupeto a Ucrania, a Donbass. Sí. En cuanto huele son terribles. Son unos luchadores. Bueno, es que nacen para luchar. O sea, el que no lucha con armas lucha en la lucha libre, por ejemplo. Sí, efectivamente. Le encanta pelear y a algunos les encanta pelear con las manos y otros pues con el cuchillo o con el Kalashnikov. Pero luchar siempre, luchar.